a todos por participar. Y ahora le damos la palabra a Brian Sotomonte del colectivo Huertopia. Brian, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, es colectiva Huertopía. El colectiva es un tanto provocativo, pues, por el genérico masculino en el lenguaje, y pues se relacionará un poquito ahorita con la presentación. Mientras cargan, bueno, agradecer la invitación para hablar en este día del río Bogotá. De verdad nos parece bastante importante que se repiense la cuestión de nuestra relación con el agua, más allá de las obras urbanísticas que se pretenden con el río, y pues es lo que queremos mostrarles en este día con la presentación de los y las hijuepuchas de la montaña. Brian, ya está la presentación al aire, exacto, dale presentación de diapositiva y te va a funcionar. Listo. Bueno, entonces queremos empezar contándoles una historia de la ciudad que se resume básicamente en una historia de la depredación de la naturaleza, puesto que cuando se funda la ciudad española, cuando se funda esa ciudad cuadriculada, pues en la zona de la Candelaria y Santa Fe, y se empieza a expandir hacia el norte y hacia el sur, tomando siempre como límites los cuerpos de agua, se empieza a transformar la dinámica ambiental, la relación ambiental que se tenía sobre este territorio y que habían construido y establecido históricamente el pueblo muisca. El río Fucha es uno de esos cuerpos de agua que sufre ese vejamen, esa injusticia, desde cuando se le intenta cambiar su nombre por el río San Cristóbal, despojándole de toda su identidad ancestral, y que no es una identidad que nace de la nada, sino realmente tiene un sentido histórico, que es lo que hemos intentado recuperar también con esto, en cuanto a las comunidades del Alto Fucha nos hemos venido reconociendo con la relación que tenemos con el río que le da nombre a nuestro territorio. Entonces, pues en la tradición oral que se encuentra todavía caminando por todo este territorio, por las montañas, y que nos comparten, por ejemplo, compañeros como Guaques del Suque, reconocemos que el río Fucha era un camino de consagración muisca, en el cual las niñas, las ishas, con su primera menstruación, empezaban a hacer un ritual en el río que las transformaba en guarichas, en mujeres jóvenes, y finalmente en uchas, en mujeres, ¿sí? La F la trajo después el español, lo cual le dio una interpretación errónea a la palabra fucha, creyéndola como un compuesto de fu, que significa zorro, y cha, que significa varón, pues en genérico muisca, y dándole una interpretación similar a la zorra del varón o algo así, despojándole pues como de verdad de la relación que se tenía con este río, que pues es el río femenino de la ciudad, y que aún a pesar de todas las injusticias pues que se le han hecho, cambiándole su nombre, canalizándolo, entre otras cosas, pues este río ha conservado su identidad, bien sea por la fuerza de sus aguas o por la fuerza de las mujeres. Por ejemplo, para el año 1950, cuando la chicha estaba completamente estigmatizada por la industria cervecera, pues habían unas mujeres en los barrios del 20 de Julio y el Restrepo que se madrugaban a subirse hasta la reserva del Delirio, hasta el nacimiento del río Fucha, con los burros y las ollas de barro para bajar el agua con el que hacían la chicha, ¿sí? Y esa es una tradición pues que podemos reconocer, que se encuentra conservada por los sectores populares que tienen origen campesino, que tienen origen indígena, y que son quienes se han mantenido en esa relación con los cuerpos de agua de la ciudad, con sus montañas, con sus diferentes ecosistemas. La ciudad ha venido creciendo siempre depredando, deteriorando cada uno de los ecosistemas, aunque con unas diferencias de clase muy claras. Por ejemplo, pues reconocemos que la ciudad existe gracias a los cerros orientales, ya que la ciudad se construyó pues con toda la vegetación que aquí existía, junto con la tierra que pues se llevaron en nuestras espaldas. Pero aún así, pues toda esa clase de trabajadora que se estableció sobre los cerros orientales es hoy quienes han estado conservando estos ecosistemas, y quienes han pues accedido a no crecer más, a no afectar mucho más los cerros, mientras que por ejemplo en las zonas de la planicie de la ciudad pues aún se siguen consumiendo los humedales sin regulación alguna,
sobre el sector inmobiliario que seca los humedales y que continúa desarrollando obras pese al pacto ambiental que, pues, que se firmó durante las elecciones pasadas de la alcaldía. Entonces reconocimos que pues estamos hablando de un modelo de ciudad que debe cuestionarse, que debe disputarse y pues el ojo hay que echárselo a todas estas experiencias comunitarias que hoy nos están compartiendo algunas participantes y que también queremos compartirles y que pues se encuentran muchísimo más allá de estas redes sociales. También porque nosotros y nosotras nos preguntamos si no es posible construir otro tipo o si no es posible construir de otra forma el espacio urbano. Es un poco lo que queremos mostrarles a través de la experiencia de la comunidad del Alto Fucha. Entonces, en esta historia de tratar de recuperar el significado de la palabra fucha, reconocemos, por ejemplo, de la voz de don Humberto, que es uno de nuestros mayores en el territorio, que las palabras tienen una fuerza bastante importante y que la reconocemos, por ejemplo, en las raíces griegas de la lengua, ¿sí? Cuando hablamos del patos, que se encuentra en la empatía, en la compatía, en la simpatía, en todo este tipo de relaciones que establecemos entre seres humanos, podemos reconocer que las palabras muiscas también tienen una fuerza muy específica para este territorio y es ahí donde yace la importancia de recuperar esa memoria, de resignificarla y de transformarnos a nosotros y a nosotras mismas. De ahí que reconocemos que fucha significa mujer, significa ella, significa hembra, pues en sus diferentes acepciones, y es el femenino muisca que recoge parte de la identidad ancestral y ambiental del territorio que hoy conocemos como Bogotá. Y es ahí donde está la clave de muchas de las cosas que necesitamos ahora para cambiar, porque, por ejemplo, cuando los barrios populares ya se estaban consolidando hacia finales del siglo pasado, los barrios del Alto Fucha, pues siempre fueron las mujeres las que tuvieron mayor relación con el río, en tanto que estas por una relación patriarcal, pues se dedicaban pues más estrictamente a las labores domésticas, que incluía pues ir al río a lavar, a recoger el agua, a hacer pues todo ese tipo de actividades que aún así es donde se encuentra la clave para de verdad asumir una ética del cuidado. Y pues por ejemplo aquí les muestro una foto de la señora Miriam, que es una de las mujeres que hoy conserva esa tradición de hacer chicha con el río Fucha, de mantener viva esa memoria y que día a día nos está enseñando de qué se trata esa ética del cuidado, que es realmente a lo que tenemos que ponerle atención ahorita. Sé que muchas de las participantes hoy han mencionado la cuestión de la corresponsabilidad, pero esta idea, más allá de resumirla al hecho de reconocer que nuestras acciones afectan a los demás, es politizarla muchísimo más, no despolitizarla de sus raíces que pues, se encuentran muy marcadas dentro del feminismo, porque si no, pues vamos a terminar en una defecio que va a instrumentalizar esta idea para las políticas públicas sin contenido real. Entonces, pues en este ejercicio de reconocer cuál es la memoria del territorio y cuál es nuestra identidad, es que nos reconocemos como fuchas de la montaña, que nos reconocemos en ese cuidado de la vida, en ese sentido de la vida que somos y que tratamos de expresar con cada una de las acciones que hacemos. Una de las personas que más nos ha ayudado en ese sentido ha sido don Humberto Zanabria, que es un escultor, un artista del territorio y que ha esculpido bueno, que diseñó la escultura de la fucha, que es esa piedra que ven ahí, y que fue un ejercicio colectivo en donde niños y niñas y personas de todas las edades participaban pues tallando la roca y estableciendo ese reconocimiento por el territorio en el que nos estamos parando y que pues hoy día estamos recuperando con diferentes acciones. La ilustración que ven ahí es una ilustración que hizo una compañera de la colectiva, Vanessa. Ella tomó pues como el croquis de los senderos que se encuentran en la Reserva del Delirio y el nacimiento de las quebradas que forman el río Fucha, precisamente para ilustrar también cómo esa identidad se encuentra en la mujer, en ese cuidado de la vida pues que ha significado y pues cómo representa también la flora que se encuentra en el territorio y los alimentos que hoy estamos cultivando con la red de huertas agroecológicas del Alto Fucha. Entonces, cada una de las actividades que estamos haciendo están partiendo por reconocer justamente dónde estamos.
por reconocer cuál ha sido nuestra memoria y así tejer nuestra identidad entre el agua y las montañas. Empezamos contándoles que pues en el Alto Fucha, que son 7 barrios de la localidad de San Cristóbal, que son San Cristóbal Alto o El Pilar, Monte Carlo, Manila, Gran Colombia, Los Laureles, La Cecilia y Aguas Claras, pues en este territorio hay una red de huertas agroecológicas, que son huertas comunitarias que empezaron en los espacios donde muchas familias fueron desalojadas o reasentadas, si se prefiere ese eufemismo, eh, y pues que se convirtieron en focos de inseguridad y de contaminación, eh, pues que luego la propia comunidad del Alto Fucha fue transformando en una posibilidad para hacer agroecología urbana, como creadora pues también de aulas ambientales que nos ha permitido transformar esos imaginarios y difundir o contagiar muchísimo más esa ética del cuidado. Entonces, pues estos espacios comunitarios también contribuyen a mejorar la conectividad ecológica de los cerros con el área urbana eh, e impulsan también la germinación de especies nativas para la renaturalización de los cerros. Y ha sido una actividad pues, que se ha hecho con las uñas, y muy felices tenemos las uñas negras de tierra, pero, pero pues es importante que aquí quepa la pregunta de si los barrios de los cerros orientales hemos asumido no crecer más y transformar nuestras prácticas, cuando la ciudad va a asumir ese crecimiento también. Aún se habla de lagos de Tunjuelo, aún se habla de lagos de Torca, aún se habla de una ciudad que va a continuar depredando y no vemos que la atención se esté poniendo en estos espacios urbanos que son los que requieren la transformación. Otra de las actividades o de las prácticas que realizamos son los recorridos territoriales con enfoque comunitario que se contraponen al ecoturismo, justamente porque así como reconocemos que tenemos que recuperar el lenguaje que nos corresponde al territorio, también tenemos que construir nuestro propio lenguaje y así nos oponemos al turismo, en tanto que este pues ha sido un producto específico de la industria, del mercado, y que no reconoce muchas veces las experiencias comunitarias y las relaciones socioambientales que se tienen dentro de los territorios y que aún pues se mantienen en esa escisión sociedad-naturaleza, donde vamos a disfrutar de los espacios verdes que están por allá arriba en el páramo o en los humedales y ya. Y nos vamos a sentir muy bien ahí y vamos a decir que la humanidad es muy irresponsable al destruir estos ecosistemas, pero hasta ahí llegan las cosas y muchas veces no vemos qué es lo que estamos haciendo cotidianamente en nuestros barrios, en nuestras casas, y por eso los recorridos territoriales con enfoque comunitario parten de resignificar esa relación espacio urbano, espacio natural, integrando ambos en rutas temáticas pues que creemos y es lo que le apostamos y pues la experiencia también nos la ha demostrado, pues ofrece una experiencia completamente distinta a la de los proyectos ecoturísticos y pues que es una razón también por la que exigimos que, por ejemplo, no se invierta tanto en megaproyectos como el Sendero de las Mariposas o el Parque Lineal del Río Fucha, sino que se invierte directamente en las comunidades, con esa potencialidad que tienen las comunidades para transformar las relaciones socioambientales con su entorno. ¿Sí? Porque de nada sirve, por ejemplo, arreglar la sala para nuestro entretenimiento y recreación y no limpiar el baño, la cocina o todos los espacios donde también se desarrolla la vida cotidiana. Pues en ese sentido es muy inútil tener una alameda sobre el río Fucha, mientras que aún tenemos problemas de alcantarillado en los barrios cuando la contaminación todavía sigue, o que la percepción general de las personas es que aun cuando se separen la basura en bolsa negra y blanca, todas van a parar al mismo lado, ¿sí? Entonces hay que cambiar de enfoque. Otra de las prácticas comunitarias sustentables que desarrollamos en el Alto Fucha es la red de economía popular y solidaria, entendiendo también cómo las habitantes de nuestros territorios pues no tienen iniciativas productivas propias muchas veces, sino que trabajan a otras personas o se encuentran pues dentro de la informalidad sin tener entonces unas garantías para su sustento diario, por lo cual pues también impulsamos dentro de esa propuesta de construir un ecoterritorio cultural que exista autonomía por el lado del sustento económico y que así se impulse o se potencie todas las iniciativas productivas que se encuentran, nuevamente resaltando el caso de las mujeres, que cada una de ellas tiene diferentes actividades, diferentes productos para ofrecer
y que aún así pues no cuentan con las condiciones necesarias para impulsar pues esa economía propia. Finalmente pues finalmente la otra práctica comunitaria y sustentable que tenemos es la del arte y la cultura popular, ya que reconocemos que también la cuestión de construir un ecoterritorio no pasa solamente por la dimensión física del espacio, sino que pasa también por toda esa psiquis, en palabras pues del colectivo Harto Arte, de realmente podernos potenciar en todo tipo de aspecto y reconocer que dentro de las propias memorias que tenemos como comunidad existen muchísimos talentos, muchísimas potencialidades al respecto de la música, de la danza, del muralismo. Y aquí en esta diapositiva pues no alcanzaría el espacio para mostrarles todos los murales que hacen parte del Alto Fucha y que realmente han revitalizado el espacio urbano pues de nuestros barrios, dignificando también el trabajo del artista. Y pues reconociendo también que existe un derecho a la cultura, que así como el derecho a la ciudad, no solamente el derecho al acceso a la cultura, sino también la capacidad de crearla. Pues en ese sentido se han hecho diferentes festivales en el Alto Fucha, que parten por reconocer también cuál es esa relación socioambiental que tenemos con el río y que por ello muchas de las obras que se tienen, muchos de los murales tienen esa relación con los cerros orientales y con el río Fucha, siempre representando lo que es el agua, lo que es la vida, lo que es la naturaleza, etc. Y pues cada una de estas prácticas comunitarias se enmarcan en la autonomía territorial, en tanto que no hay territorio sin territorialidad, sin comunidad, ¿sí? Y es ahí donde, pues, también se hace el llamado para que realmente se permita que las comunidades puedan definir con sus propios criterios, con sus propios saberes, qué es lo que quieren sobre sus territorios, qué es lo que quieren sobre sus barrios. Muchas veces las instituciones pues toman decisiones buenas o malas sobre el espacio urbano y sin embargo las opiniones o los saberes de las comunidades pues se quedan por ahí. En ese sentido, pues muchas de las cosas que hacemos se encuentran en lo que nosotros llamamos el Plan de Mejoramiento Ecobarrial Alternativo del Alto Fucha, que ha sido esa forma de construir el territorio desde la propia comunidad, también pues partiendo de la ausencia de las instituciones en el territorio, y que así hemos planeado horizontalmente y comunitariamente nuestro territorio, de forma que las huertas agroecológicas, que los murales artísticos, que los recorridos, pues no están solamente enmarcados en lo que significa prácticas ambientales o pues cosas un tanto limitadas como lo es también el reciclaje, sino que se enmarca también en construir una autonomía territorial, reconociendo que nuestro territorio ha sido atravesado por diferentes conflictos ambientales, como el del Parque Lineal del Río Fucha, el Sendero de las Mariposas, además de amenazas del sector inmobiliario por sustituir, para no decir que desplazar, a las personas que habitamos estos barrios. Entonces, pues, muchas de las cosas que hacemos están enmarcados en esto, en la autonomía territorial, en que de verdad las comunidades tengan la capacidad o el poder hacer de su territorio, pues, lo que quieran. De esa forma exigimos que se destinen los recursos de construcción de los megaproyectos ecoturísticos a las comunidades de los cerros orientales, ya que, pues, como lo han dicho muchísimas de las participantes hoy, de nada sirve pues como que hagamos muchísimas horas o que hagamos espacios lindos en la ciudad si realmente no estamos cambiando la mentalidad o la racionalidad de nuestras ciudadanas, de nosotros como ciudadanos. Y pues también hay que decirlo, en medio de la cuarentena, en medio de la pandemia, no ha habido una atención integral a estos barrios. A día de hoy no ha habido presencia de la alcaldía local con ayudas, con mercados para las familias, a pesar de que ya se han hecho diferentes cacerolazos completamente pacíficos, a que hubo también una delegación de la alcaldía local en el territorio, y a pesar de todo eso, no se ha visto pues ninguna ayuda, que tampoco es una ayuda humanitaria como si se tratase de una catástrofe inevitable. No, esto es una situación completamente controlable, ¿sí? Además que es una responsabilidad de las instituciones garantizar, pues, el cuidado de la vida de las personas, de sus ciudadanas, y hasta el momento no se ha visto ninguna corresponsabilidad por este lado, ¿sí?
Y eso hay que decirlo porque los recursos están, y están, por ejemplo, en el despilfarro que se está haciendo en seguridad de la presidencia o en la compra de tanquetas. O sea, cada lata de gas lacrimógeno que usa el ESMAD es un mercado para una familia. Y eso hay que decirlo también porque a pesar de todo y teniendo tan poco, las habitantes del Alto Fucha hemos construido nuevas huertas agroecológicas. Entramos a la cuarentena con 4 o 5 huertas comunitarias y hemos duplicado ya esa cifra de huertas. También las personas se están relacionando mucho más con el río, pescando, ¿sí? Y aún así es injusto porque los recursos están y no se están viendo, y que son recursos pues de nuestros impuestos y que los merecemos puesto que existe una deuda histórica con todas las poblaciones de la periferia, no solamente las de los cerros orientales, sino también las del sur, Ciudad Bolívar, por ejemplo, que aún tampoco se ve una acción real, contundente, seria al respecto del relleno sanitario de Doña Juana. Por eso, pues, es importante reconocer que la crisis no es consecuencia de la pandemia, así como los problemas ecológicos tienen raíces sociales. Muy bien, Brian, muchas gracias por su intervención. Gracias, Brian. Ya termino solamente con eso. Y es como que la intención de toda esta experiencia que les mostramos es que la relación que hemos tenido con el río Fucha se concentra en un cuidado de la vida, que es un cuidado de las personas. Siempre que nos cuidamos nosotras entre personas, eso se va a ver reflejado con la relación que tenemos con la naturaleza. Y así como cuidamos el río Fucha, pues esto va a influir en el río Bogotá y pues depende completamente de asumir una ética del cuidado que significa ceder en muchas de las cosas que hacemos. Y así como yo como hombre tengo que ceder en muchas prácticas y comportamientos frente a las violencias de género, pues las instituciones también tienen que ceder un poco frente a las comunidades para poder transformar realmente las relaciones que estamos estableciendo como sociedad. Entonces, de esa forma, pues esperamos que se garantice pues, el cuidado de la vida, que se garantice el derecho a la ciudad sustentable y que no se pase, pues, que no se pase por encima de las comunidades, que no se tome ninguna decisión sobre nosotras sin nosotras. Entonces, pues en toda la presentación no les mostré ninguna foto del río Fucha, porque espero realmente que cuando termine la cuarentena y podamos volver a acercarnos, todas las personas que nos estén viendo puedan visitar el río Fucha de la mano de las comunidades que históricamente hemos habitado y conservado este territorio. Entonces, muchas gracias y pues ya saben, somos Fuchas de la montaña. Muchas gracias, Brian, de los Ibebuchas de la montaña.